Ya, estamos en la tercera sesión, o tercera sesión de grabaciones de Flotante a propósito del lanzamiento del tercer disco radio que se grabó en la sala Rubén Darío en el año 2006, Ace. 2006 y que se editó hace poquito, hace nada. Y ahora vamos a hablar de nuevo Flotante, pero ahora vamos a hablar con Pancho León, eh, que siempre ha sido otro de los quintos flotantes y que es el responsable de todo el sonido que tuvo Flotante en sus discos de estudio y en sus discos en vivo, pero también el responsable de otros y variados traumas acústicos de los cuales inmediatamente nosotros nos desligamos de responsabilidades, en todo lo que fueron los conciertos como Aula Magna y, otros y otros lugares. Así que, bueno, ahí tenemos a Pancho, que no lo veíamos hace harto tiempo y Buena, que, León. Buena. oye, Pancho, eh, partiendo ahí para rememorar la historia. Nosotros la primera vez que tuvimos contacto con Pancho fue en el año 2001 cuando grabamos en el primer Musicámara. Eh, y creo que fuimos de los primeros grupos o el primer grupo que tocó en ese, en ese programa de concierto en vivo. Y el otro día estuvimos conversando con Ronald y Ronald nos desclasificó que tú habías tenido harta responsabilidad en la forma del concierto. Eh, Porque querían imitar a no me acuerdo a quién, qué programa querían Jules imitar. Holland, Jules Holland de la BBC. Claro. Buenos ¿Cómo, conciertos. cuéntanos un poquito cómo fue esa época? Ese formato que nosotros teníamos fue una coincidencia, pues en la radio La Valentín Letelier quedaba en el tercer piso de la Escuela de Derecho, en Errázuriz. Nada que ver ahí con Extensión. Y Extensión tenía un proyecto en Callao de una cosa que se iba a llamar Musicámara en el subterráneo de las oficinas que dan para Errázuriz, de lo que hoy es la radio. Y cuando yo llegué ahí nos dijeron, ¿qué se puede hacer con esto? Esto es un proyecto, la idea es hacer una sala multipropósito, conciertos educacionales, charlas con soluciones multimedia, proyector, audio, un pequeño control, y era un hoyo sin luz en obra gruesa. Entonces dije, aquí podemos hacer un estudio de grabación. Saltaron algunos, se consiguieron unas plata y a los pocos años estaba hecho. Y justo hubo un cambio de rector. Se iba Agustín Esquella y entraba el Juan Riquelme. Tristemente célebre Juan Riquelme, ya ese tema para otro programa. Y él le encantó la movida de la musicámara y puso arriba de la mesa la carpeta añeja y podrida a quien corresponda para que modernizara la radio Valentín Letelier. Y esa carpeta, en los primeros meses de Juan Riquelme, el director de Extensión, era un señor que se llamaba Ernesto Gómez. Y él me tuvo mucha confianza cuando tomó el poder. Se fue Alejandro Rodríguez con Esquella, entró él de primer director de Extensión, y me dijo, ¿qué podemos hacer con esto? Y yo le dije, traerla para acá. Y el gallo abrió así los ojos y dijo, aquí, claro, saquémosla de la escuela de Derecho y la ponemos acá, en el subterráneo, al lado de la musicámara. Yo ya tenía en la cabeza pensado que la sala de grabación con todas las soluciones técnicas para lograr un buen resultado estéreo, se hace el proceso en el musicámara y se le entrega un LR a la radio que está al lado. Y el Hugo Fabre levantaba una perilla nomás y sonaba un concierto en vivo con público que estaba ahí mismo. Ese era el concepto. Entonces, Pero eso que estuviera cerca de la radio, ¿no? Claro, el hecho de que estuviera al lado le permitía hacer un gran estudio para una radio que cuando uno llegaba a la radio no cachaba nada que existía una musicámara al otro lado de la pared. Y los días jueves, que no sé por qué fue a dar un día jueves, el jueves cultural, eran los jueves culturales, se hacían las presentaciones en vivo. Y así empezamos. Eso fue lo que dio como una... Las radios antiguas entiendo que tenían una gran sala donde había una orquesta que amenizaba el concurso, la conversa y la cháchara que tenían los programas de las décadas del 50, que usaban orquesta en vivo ahí mismo en el programa de radio. Entonces como que yo quise juntar esas cosas, tratar de traerlas de vuelta. Y funcionó. Oye, y Musicámara es mi idea igual, pero creo que
como que fue de las salas más democráticas, como que creo que casi todos los grupos tocaron alguna vez Musicámara. Había la opción de salir en vivo, en directo, procesado con la maquinaria de la musicámara. Entonces, los primeros resultados que salieron de ahí que llamaban la atención era que el envasado, todo el programa que hacía, ponte tú, el día a día de Ronald Smith, sus selecciones musicales grabadas, de archivo, tenían una calidad de sonido determinada, plana, parejita, procesada. Y cuando llegaba el jueves y la hora del inicio de la salida en vivo desde el Musicámara, el receptor en su casa le cambiaba la fuerza que traía la cosa. Salía una cosa mucho más caliente, más viva, con más fuerza. Y Con más eso, volumen. eso empezó a llamar la atención. Oye, qué bien suena la radio, oye, y tocaron los chiquillos, y ahí se empezó a generar una sinergia en donde ya querían venir más bandas a tocar, al como fuera, si había casos Y po, es que era como descontrolados. el lugar en que uno, siendo súper amateur, podía ir sonar pro, po. Entonces, Y bueno, no, mostrarte, pues. bueno, nosotros llegamos ahí, yo creo, pero ni cachábamos qué pasaba, qué se hacía. Llegamos sin Y, conocer la historia, nada, nada. mm, Llegamos a un lugar que nos propusieron que podíamos grabar y estaba en vivo y todo lo demás. Pero en todo caso, Imagínense. claro, aunque no conocíamos nada de la historia, que el otro día el Ronald nos contó como del contexto más como de la escena porteña que estaban visualizando. Tú nos contáis de todos estos espacios como estos recovecos de la historia institucional de la universidad, como para que se produzca este espacio para que surja la radio. Pero incluso no sabiendo nada de eso, ustedes nos decían, oye, hay que tocar, y más encima fue una cosa así como bien a los leones, que hay determinadas fechas, ustedes van a tocar, van a partir con esto, tienen que tocar en vivo, y al tiro, y nosotros, y yo creo que le pasó a todos los grupos, o sea, todos se ponían en una rutina de entrenamiento, ensayar. de ensayo, así, pero heavy metal, entonces te obligaba a estar como en un 100% o más. ¿Sí? Porque Y, después de que tocamos dos veces y después de que escucharon, como que, de hecho, no sé si fueron ustedes, tú con Ronald, que nos propusieron hacer el disco. No, no me acuerdo que haya sido mucha Bueno, idea de nosotros. el primer disco salió del LR que se obtuvo de la presentación. No hubo multitrack, no hubo Oye, mezcla, ¿cachai? eso Es te iba lo a que salió de preguntar. ahí. Sí, es lo que salió transmitido por la radio del disco, po. No había Sí, manera pues. de que fuera multipista en esa época. Está todo captado por canales individuales. Todos los micrófonos caían en una mesa y esa mesa se mezclaba directo a un LR. Pero Y eso ese era LR se porque se grababa, transmitía. claro, nosotros teníamos que entregar una mezcla que además en los primeros, incluidos en las de flotante, hubo que no tenía no había percepción del público. Se escuchaba muy chiquitito el público, porque no teníamos microfonía ambiental para recoger los aplausos, porque el espacio era tan pequeño que no había donde cresta meter un micrófono ambiental al lado de los parlantes por donde escuchaba el público. Era, pasaron hartas cosas antes de que pudiéramos establecer un balance adecuado. No se usaban audífonos, era con monitores en el suelo, entonces había mucha bulla monitor en el suelo, adentro. sí. Oye, Un pero par de veces suponte, hubo monitores y fue desastroso, ahora porque la después, idea era buscar una posibilidad, cortito, una posibilidad de dale. que fuera lo que escuchan los performers, los dueños de la música que están ejecutando ahí, sea lo mismo que escuchar al público. Eso era lo que se buscaba un poquito. Como la sala de ensayo compartía con 60 amigos sentados ahí. No, suponte que con la tecnología de ahora se podría hacer lo mismo y grabar con multipista. Sí, Sí, era pues, como de la y época arreglar nomás, que era todo, como más... claro. Y cambiáis todo y dejáis los puros aplausos, sí, ahora podía hacer todo. mm. Sí, igual en ese sentido era súper moderno, igual para la época o para nosotros que éramos banda amateur casi de colegio. Pero, pero ahí se nota que tuvimos harto ensayo porque de dos tocatas creo que fue, 2001, 2002, elegimos alguna y ahí... ¿Tú te acordáis? ¿Masterizaste, me imagino? ¿O fue así nomás? Sí, no, ¿Sí? no, lo que sonó, Ya. lo que salía en la radio salía prácticamente lo que era del LR para afuera, pero
cuando vamos a ir a la publicación de un disco, ahí intentamos hacer un proceso de masterizado que tuviera más compactado, más... Oye, en ese tiempo no estaba como suponte esta penalización de los LUF, ¿te acordáis? ¿Cachai esa cuestión del loudness? Porque antes todavía era el CD y el CD tiene mucho, o sea, Oye, suponte Spotify te corta porque está bajando el nivel máximo YouTube, pero en esa época todavía no estaba, po, todavía pero como que cada vez se quería llegar más fuerte. y si pueden explicarlo un poco, porque el otro día también lo hablaron y yo quedé bien metido. Camilo, ¿te refieres a la compresión? No, es como la medida de la fuerza del sonido, no es en decibeles, ¿no es cierto, Pancho? El No, loudness. existe un espectro sonoro, ¿verdad? Que va de lo más grave a lo más agudo. Y estos tienen un comportamiento. Vamos a establecer aquí en este umbral el 0, para que sea todo parejito. Y uno cuando lo ve moviéndose, no hay exceso de bajos, no hay exceso de agudo, entonces se establece más o menos como una norma ahí que se mantenga dentro de eso. Y en otros casos, cuando uno se calienta la jeta y le mete mucho bajo, se revienta de bajos para arriba, entonces la respuesta al final en el destinatario va a pasar por el espectro sonoro o llegar Mira, a YouTube o Internet, suena mal. Entonces ahora te han ido estableciendo más parámetros las plataformas. Spotify exige a una alta calidad. Entonces idealmente uno debería partir en la grabación del estudio con alta calidad en la muestra. Así, 96 kilos, qué sé yo, 24 bits, pero cuando van a publicar a CD, el estándar del CD hasta el día de hoy siguen siendo 44.100 muestras por segundo a 16 bits de resolución, que es lo que nació el 82 y se ha mantenido hasta el día de hoy. Ya no se publica mucho CD, pero se sigue manteniendo ese estándar. Entonces el CD suena peor. No, todos suenan bien. Lo que pasa es que ganan un poquito más de respuesta a frecuencia a mayor muestra, 96 kilos. Mira, entiendo que hay lugares que graban a 354.000 muestras por segundo a 64 bits. Pero mira, tenéis que igual tener llegan a 16, bueno, tenéis que depende tener un de las chancho plataformas. computador para que la muestra de 354.000 muestras por segundo es inmensa. Es mucho más grande, los procesos son mucho más grandes, los buses tienen que ser todos más rápidos. El software que va a ocupar tiene que ser capaz de responder a 64 bits. La Los tarjeta. plugins existentes no sirven. Tiene que ser toda una generación nueva que funcione a 64 bits. Entonces, si tú no tenías esa plataforma, Queda ahí fuera. Y el resultado llegáis después final, para sonar por el parlante del teléfono. claro, Todo ese huevo para terminar en una... No. claro, al Yo, final nadie tiene como los equipos para escuchar a esa calidad. no, no. O con el audífono, que Mm. tampoco es lo mismo. Porque ¿Qué? audífonos profesionales tenéis por $100 y hay audífonos de fanáticos de la música melómano que valen $1.000. ¿Cachai que en 20 años ahora cada uno se puede como casi grabar en la casa, pero el 2000 era imposible, po. Había que ir a un estudio nomás y igual fue bacán el comienzo de haber nacido en Musicámara para nosotros, yo cacho, porque era un lugar que tenía todas las condiciones profesionales a disposición de la música que quisiera tocar cualquier persona. O sea, yo vi de todo tipo de grupos ahí y nadie se cortó por su tipo de música. Entonces creo que fue bacán ese lugar y que fue un lugar en que nos conocimos Panchole. Y después ahí quedamos enamorados para hacer el segundo disco, po, La Agitación. Que ese sí lo hicimos y grabamos todo contigo desde el principio. Ahora sí voy a compartir una imagen, del recuerdo. A ver, dale. Vamos para allá, para Quilpué. Y eso Vamos fue para como Quilpué. hace 2004, habrá sido. 5. Fácilmente, claro. Ahí 2005. está la camisa verde. ¿Dónde está mi camisa? Cacha el Stratocaster antiguo, el pato. ¡Ah, cacha! Estas son las máquinas, por las máquinas que hacían posible todo. Todavía las tengo. Todavía Sí. las tengo.
Ahí se ven mejor. Y Pancho ahí Ya con es- cara. ahí no, Eh, no Pancho hay ya. computadores ahí. no, No, po. pues no hay computadores. Nosotros No, tampoco Y no hay ocupamos. ganas. ¿Cómo? Oye, es ¿y qué? analógico. Grabamos No, analógico en ¿en un serio? soporte de grabación digital. Ah, claro. Yo me acuerdo que ocupaste unos micrófonos y un procesador de sonido para los micrófonos de la batería increíble, que eran a tubo. Sí, todavía lo tengo, un Preatubo estéreo que lo Es ocupamos para los ambientales de la batería, que la para sala los over, sonaba súper bien. Mira, ahí para muestra. todo. Esa puerta, al otro lado estaba Pancho León grabando. Aquí. O sea, Y por ahí detrás de un sofá con un colchón o frazada, no me acuerdo, había un amplificador. sí. Eso es en el Orozco, la casa Quedó del mono. pendiente el agua de la piscina, sí. Ah, estaba muy verde, pa'l pipero. Oye, Había una rana. Ay, qué Ay, ese. No Oye, hubo una natación ese año. y hay que decir que casi no grabamos, porque nos faltaba un multipar, Oh, el multipar. ¿te Pues acuerdan o no? conseguimos uno, sí, apareció uno. Sí, apareció. Ya, Porque esto lo pon- fue. Cuando grabamos este disco, nosotros tocamos el día anterior con trío, ¿no? sí, La en el noche cine anterior arte, tocamos Cine Arte sí, con trío. sí, Y teníamos que después dejar todo cargado, cosas o partir temprano en la mañana, era como una maratón para llegar a la casa del mono acá en Lorozco. sí, Y, así fue. y nos faltaban cosas. El Ah, multipar. Y lo hicimos ¿y por eso dos Ahí días. en qué ahí formato está el disco. grababa, León? ¿Perdón? ¿En qué formato te grababa? ¿En WAV? Así, Mira, hay un rack ahí que tiene una máquina con dos pantallas negras. ya, sí. Ya, ¿Esta? esa máquina es una grabadora multipista de 24 canales que utilizaba discos duros IDE para almacenar la grabación. Y el resto de la operatividad es una grabadora común y silvestre. Play, stop, avanzar, retroceder. Igual que una máquina analógica. La única diferencia es que internamente, en vez de usar una cinta, usaba el disco duro para guardar. Y no tenía para conectarle una pantalla, no se le podía conectar un mouse, no se le podía conectar ningún periférico para que uno la pudiera visualizar o manipularla. Era todo así como en las máquinas antiguas. Oye, y ahora que está tan instaurado el tema de los computadores, ¿esto lo recordáis o te parece así, cómo decirlo, ¿Nostálgico? eh, nostálgico? ¿Echáis de menos Mira, las yo no, máquinas o no? ¿Estáis... cuando me han pasado cosas bien extrañas con esa máquina porque han habido presentaciones privadas de superestrellas del rock en Chile, en nuestro Chile neoliberal, en donde porque junta de accionistas de Entel, cena de fin de año en espacio riesgo, 1.000 personas. En el show, Simply Red. Pero en los medios, en la prensa, en ninguna parte se sabe que Simply Red vino a Chile, le cantó a esta gente en el cafecito y se fue. Sting, Charles Aznavour, la niña esta que tocaba el violín, una vietnamita, unas cosas así que se bajaban del avión, tocaban y se iban, nadie se enteraba. Y esta máquina Oh, me la pedían para esos shows, Mm, porque los pero de esa tipos época. traían mucho. En esa época, el Mm. baterista tocaba en vivo y escuchaba por audífono una pista con clic de la máquina y él operaba la máquina porque ahí estaban los otros músicos que no vinieron. Ah, Pianista, bronce, su cuerda loca por ahí. Entonces, esa máquina sigue teniendo un uso en vivo porque es muy estable. Es mucho más estable que un computador. Que Claro, si la otra te cuestión la traba el ocupan. computador en el show, cagó la opción. Claro, que Todavía pasa. es para hacer más cosas, esta es específica para grabar nomás. Mm. Claro, está sí, grave y Cacha, reproduce sólida. ahí ¿Cachai? está el Rancho León, po. aquí está el Rancho León. ¿Lo tenía ahí hace poco ahí, o no? ¿O Yo ya llegué llevaba ahí su tiempo? yo ahí llegué en abril de 2004, Ah, si no entonces me equivoco. estaba Y, nuevito. Sí.
Y aquí está, claro, aquí está cuando ya, después de todo ese proceso de grabar en el otro rancho, en el rancho El Mono, nos Porque vinimos al ahí, rancho León, claro, ahí quisimos a dejar, echar. tratamos de tocar todo de una, ¿no es cierto? En, En la foto del Orozco. claro, en el Sí. campo. Sí, Y la idea era quedar con bajo batería, para que quedara así orgánico. claro, Y de acá ahí, hicimos hartas cosas de nuevo. O sea, las que faltaban, digamos. Claro, mm, aquí el bajo hizo algunos doblajes y pifiar algunas ranas. La batería no se tocó, pero sí se tocó algunas Percusión. percusiones. Ahí, Sí. y esos algunas, coros, algunas y el percusiones. papagayo, Y el después hicimos unos papagayo. coros, cantamos. Y principalmente los que más tuvieron pega fue el Camilo y el Pato, que tuvieron que tocar la guitarra y todas sus versiones. Ahí, ahí recién estábamos como, ¿te acordáis, Pato, que estábamos experimentando con Pure Data, Sí. Pure Data? Sí, Claro, Y ahí era, y ahí está el porque pez de y nuevo. los efectos, después de había sonar, unos efectos de monos japoneses. había como unos loops que estábamos los cuatro metidos en una sala Aquí pegándole está a cosas. Mm. tecnología Dell. Y aquí está la mesa más mesa. Y tenía la Ahora misma está toda todavía. negra esa sala. Está ¿Hace entera cuánto que, forrada. hace cuánto que no hay a la sala? Yo creo que la última vez que fui hace como 3 semanas a pagar la cuenta de la luz, ponte tú. Mm. Porque tuve profesores, subarriendo y otras personas también que compartíamos el piso, pero también se han ido yendo. Así que está medio abandonado el lugar un poco. Cacha, ese es un delay inverso, reverso, ¿te acordáis, Pato? ¿Es el live o no? Ah, no, no sé si es. No, el Reason. Se ve como el Reason. Y aquí está la Black Box. ¿Y quién Y fumaba unos Belmont? Belmont. Sí. Cacha, el Pancho León debe ser, ¿o no? Yo no fumaba, ¿No? yo me había ¿De dejado qué? ¿Eres tú, fumar. Camilo? Yo fumaba, cacha, yo fumaba en esa época. Y unos Belmont ahí. Eh, Unos live. Claro, yo llevo hace un buen rato ya sin fumar. Ahí estábamos apreciando. Tomando Apre- ¿Cuál jugo. fue, cuál fue el disco, uno que apareció después financiado por concurso que nos apañó la Rosario, Salas, Edwards? Uy, no Nosotros sé. no. No, no, No. ¿El no, nosotros. segundo, no? No, No. ese es un fondar. Este es Fondar, Claro, claro. Fondar con tía Bachelet. con Soa Bachelet. Que ahí estamos grabando en el Rancho Leone. Aquí está Pure Data. Anoche te caché en vivo, Camilo, Ah, me y puse me a tocar como a acordé las de 4 de de la las mañana. sesiones de Pierre, claro que eran como las 3, y estaba ahí, dele que suene con unos aparatos, con los dedos, apretando cosas, y me acordé del Pure Data. Sí, pues ahora ya. No sé si ocupo el Pure Data, pero es como otras cosas parecidas. Oye, Pancho, Ahora ¿sabía que tu basurero está en el disco de flotante, parece? Me acabo- Fue aporreado. Todavía existe, lo voy a poner aquí, en un recordatorio. Oye, y pasemos al tema del volumen. Sí. Hay un tema Eh, que ha sido. Bueno, que alguien lo explique. Mira, yo tengo una apreciación. Nosotros tocábamos más fuerte que la cresta, pero cuando estaba Pancho León en el sonido, ya la verdad nadie podía aguantar esa bulla. Pancho entendía que tenía que sonar más fuerte aún. No era el sonidista que decía, no, bájenle, cabrón. Eso yo puedo sentir la libertad como músico de poder poner la weá toda callampa y de que el sonidista. ¿Te acuerdas que tú decías, Pancho, ¿a dónde era el encuentro de vanguardia? Había un tema que no sé si era Bestia antes de Aquinetón Retar. Y me decía, no, si yo pasaban 20 segundos y le hacía así con el brazo.
subía un poquito. Sobre todo Como, como con una como con una escoba, regla, empezaba claro. con los faders para arriba. Y después Así. pasaba un minuto más y le subía más. Oh, y después yo me acuerdo, mis familiares decían, weón, ¿qué onda? ¿Dónde está el asesino del sonido? Nos tenía así, ¡guau! Entraban por acá, weón. Parece que es una de las veces que hemos tocado más fuerte y me lo he dicho más personas. Pero así también como nos recuerdan con cariño. Al final. A mí me Flotar. quedó para siempre. A mí me quedó para siempre en una ocasión que pituteaba yo en una compañía de sonido de por acá de Viña, que les pidieron un refuerzo sonoro para el huevo, porque iban a tocar Molotov. Y el huevo, todos sabemos que era un local alto, de cemento, con pilares, era muy estridente el sonido adentro, no había caso de tratar de apañarlo, ponerle esponja. Entonces el técnico mexicano que llegó como un día antes a ver el lugar, ya dijo, no, esto se arregla así. Pidió las cosas, llevamos un montón de cosas y todos nos preguntamos, esto es mucha potencia para el lugar. Es muy chico el lugar para esta tremenda potencia que pidió el mexicano. Y el mexicano hizo andar la cuestión y sonaba como flotante. ¿Qué quiero decir con esto? Que era tan mala la acústica que se solucionaba con potencia. Y listo. Nadie escuchaba si sonaba bien, si sonaba mal, se escuchaba fuerte. Claro, Estamos hablando de Molotov, así que igual los cabros tocaban fuerte. Tienen dos bajos. Oye, pero ¡Puto! claro, nosotros tocábamos fuerte, siempre había una competencia interna, no, una discusión interna nunca resuelta, de quién era la causa del ruido, porque algunos culpaban a Camilo, otros culpaban a Felipe, se culpaban mutuamente, y generalmente nosotros nos poníamos de acuerdo cuando íbamos a tocar, que era como, todas las tocatas, te juro, todas las tocatas nos mentalizamos, que ahora sí vamos a no, sí, tocar más ahora sí. despacio, no sé, ahora sí vamos a tocar, nos vamos a escuchar más, sí, no Era sé, que, ahora vamos a tocar más despacio, porque el tema del sonido siempre nos criticaban cariñosamente, a veces no tanto, el ruido, ya. Entonces, ahora sí nos vamos a escuchar y todo lo demás. Entonces partíamos despacito, 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 hasta que le tocaba el pato, generalmente cuando probaba el sonido, y las primeras notas que tocaba eran más fuertes que la chucha, y ahí se iba a la mierda todo. ¿Te acordás? El pato como que no sé si no participó en las conversaciones o se lo olvidó, pero no, yo creo que si tenía un acoustic del año 70 de 100 watts, la weá la ponía a 1 y no tenía nada que hacer, suena fuerte nomás, po. pero era un tema el volumen. Y creo que con Pancho León se potenciaba eso. Para bien, para bien. O para mal, no sé, pero bien. Arrastrando con anterioridad a eso, por ejemplo, yo trabajé con fulano, el fulano original, cuando se murió el Jaime vinieron unos reemplazos, después se pararon un tiempo, después volvieron, y pasaba algo parecido, que uno tocaba a un nivel, Jorge Campos llegaba con su equipo de bajo, que era un refrigerador inmenso, un montón de aparatos previos, pedalera, y tiraba una nota y ya no se oía nada arriba del escenario. La Arlet no escuchaba lo que hacía, los vientos no escuchaban lo que hacía, entonces pedían más y más retorno. Al final era una bulla espantosa. Y no corría la política de decirles, chiquillos, bájense todos porque no se escucha acá. No, ellos arréglalo, problema tuyo. Entonces con esta escuela, cuando llegué a ustedes, pasaba algo parecido, entonces yo, ya, bueno, Felipe me daba la clara sensación de que escuchaba perfecto la bulla que metían los equipos. Sí. Entonces, no Tapón. había cómo perderse. Yo decía, ya, pues todos se oyen, aquí no es mayor, no hay voces. Entonces, no tiene que sonar un monitoreo claro de voz por el suelo. Así que, Peor, Felipe ocupaba tapones, claro. Oye, si vos era tema, decíamos, oye Felipe, ya, pues sácate los tapones. No. esa con un lacito. Sí. Puta, por algo no estoy sordo ahora, weón. Te salvaste. Nosotros, ¿cómo? ¿Qué pasa? Tengo calidad de colegas bateristas que están más sordos que la chucha, weón. Creo que aquí tengo. ¿Qué cosa? ¿Tapones? De esos tapones. Se te rampa adentro así.
Oye, Pancho, ¿qué tocata tiene en la memoria que haya sido como importante o chistosa o notable para compartir? De flotante, obviamente. El Teatro Municipal de Valparaíso, me acuerdo. Ya, el Encuentro Vanguardia. Juan Barba. Ahí tocamos, claro, y ahí me llegaban coscorrones o me miraban así, oye, ¿por qué tan fuerte? No sé, los chiquillos tocan fuerte. No sé si son ellos. Ahí tocaba ese otro grupo de Santiago, ¿cómo se llama? Aquí Netón. Netón. Esa, Quinetón Retán. Entonces queríamos sonar más fuerte que ellos, parece, ¿no? Esa era la idea. No, yo creo que pasamos la norma varias veces. Una vez nos hiciste sonido en una tocata en el Liceo Gronemeyer en Quilpué con Cabezas de Cera. Estaba como lloviznando, no sé si te acuerdas. Hay fotos de eso. No me Estaba acuerdo muy lloviznando. bien, pero sí me acuerdo de una en Villa Alemana, en un tugurio que estaba separado por una cortina blanca detrás tuyo. Y detrás era el camarín y delante éramos nosotros. Ana, Villa una Alemana. tocata que no fue nadie, parece, ¿no? Claro, Porteño. Esa vez que había la única persona que fue un tipo que hacía fuego. No, la chica, pues, la Bárbara. Oye, estaba el hermano Felipe y nadie más. Claro, ser weón. Oh, Miren, aquí voy a hacer una pasadita por unas fotos que hablan de esas dos historias, de la que habló Felipe y después del concierto flotante del lanzamiento en el aula magna. del aula magna también. Mira, ¿quién es este? Esa ¿Quién es este que tiene pelo, que se le movía y todo? Ese era otro No, baterista. era otro baterista, ¿cierto? Taconeada. Melena. Sí, weón. Esa es la tocata que decís tú, Felipe, Sí, que era con cabeza cero, cabeza de cera, Liceo de sí, Quilpué. sí. Mira, ahí rockeamos. ¿Qué guitarra era esa, Pato? La de ahora, la del Milo. Ah, la del Milo, la Fender. Y aquí está la Mel Gibson. Pero yo quería llegar a otro set de fotos. Bueno, ahí estábamos tocando, estábamos bien, ahí estaban los instrumentos de los chiquillos de los KC. Había luces, había pelo, era otra época. No, y lo bacán era, yo me acuerdo el Pancho siendo de otra generación, igual a perra hasta altas horas de la noche en las tocatas. Además había un tema con Flotante y en general con los músicos de Valparaíso, que era como que había una reticencia a partir a la hora. Mm. Y había una Más tarde reticencia, mejor. sí, no, que no, que no. Y eso causaba ciertas tensiones interiores en Flotante. Eh, no, que ya deberíamos tocar, mira, y aquí está Pancho, Ah, está mira, lloviznando. acércalo. Ah, no, ese es el sonista Cabezas de Cera. Pero aquí también Buena, estuvo claro. Pancho, ¿no? O el Como, Pancho le como En un refugiado arco, ahora. sí, En el arco de fútbol, po, weón. y eso que cae no es nieve, era lluvia. la lluvia, sí. Se ve en el piso, está todo mojado. Y aquí ya estamos en la época del lanzamiento del disco. Aquí está el El cartel que cartel. nos demoramos un montón en pintar, llovió la noche anterior y se destiñó entero. Oye, Pancho, ¡Au! con las tecnologías de esa época, de plugin y cosas, han cambiado mucho hasta hoy, del Claro. 2005, porque los micrófonos me imagino que es más o menos lo mismo, pero como los programas Mira, lo que es cosas. preamplificadores, micrófonos y parlantes sigue siendo la entrada y la salida al cuento. Y lo que está pasando entre medio sí va mejorando cada vez más. Al principio, marcas genéricas de procesadores de dinámica o de multiefectos, que después otras compañías más grandes que desarrollaron aparatos caros que eran exclusivamente para eso, reverberadores de $10.000, se empezaron a dar cuenta que estaban quedándose fuera, porque nadie iba a comprarse una reverberadora de $10.000 para ponerla al lado del computador con una tarjeta de sonido. Entonces empezaron como a entregar el desarrollo que tenían instalado dentro, que también era un software. Y con productos de ese desarrollo ya empiezan a aparecer unos plugins de mayor calidad, con licencia para mostrarse gráficamente como el aparato original que están emulando.
Claro. autorizados por las compañías y todo. Entonces, en cierta forma, sí, se fueron acercando y mejorando mucho su calidad. Pancho, ¿te sentiste en peligro alguna vez en una situación como esta? Tratando de colocar sonido mientras Felipe tocaba el bombo. Ah, pero es típico Bueno, que le ahí ponen. sí, sí tengo hartos platillazos en la oreja y por ahí su acople de monitor a 60 centímetros de distancia no es muy agradable. Uno ya aprende así como muscularmente a escuchar, ya no sé si uno escucha con la claridad, sino que es como un ejercicio que tú ya sabís más o menos dónde estáis. Y si tenéis instrumentos visuales que te respaldan la respuesta, estáis tranquilos. Pero sí, pues, todos perdemos audición después de los 18 años, en forma paulatina y gradual, vamos perdiendo respuesta. Sí, Oye, y aquí hay que hacer sobre un todo. agradecimiento póstumo, no póstumo, pero muy tardío, a este grupo de cabros que aparecieron y que nos ayudaban a hacer toda la escenografía. Que no sé, creo que ¿Compañeros Ronald tuyos? estuvo metido ahí, ¿o no? Ah, no, Y era no, gente de la no. carrera de turismo, parece. Sí, y que terminaron ahí pagando horas extras ayudando a flotantes. Ronald Algún, era el culpable ahí. alguna nota le debían a Ronald. Algún trabajo. ¿Esa aula magna está igual todavía o ya la han mejorado? La piedra por fuera. Ah, claro, después del 18 de octubre. Y aquí está Camilo Porque preguntando. la La Rubén guitarra, Darío ahí le estoy tuvo diciendo. acaba de tener una evolución importante la Rubén Darío. Yo la última vez que estuve ahí hace más de un año, la encontré, le trabajaron el techo, ya no se siente lo que ocurre arriba en la sala de exposiciones abajo, Pero ganaron un hubo hartas proyecto, mejoras. parece, po. Parece, ¿no es cierto? Sí, Porque sí, ganaron un era bien proyecto. rudimentaria antes, pues, ¿no? Ujú. Cacha Cuando esa, había ¿no? una El, ceremonia arriba no se podía hacer bulla abajo, era bueno. el Sí, era momento, el bueno. momento, el momento de paz. A ver, ponle zoom, po. Atragantado con un pan con queso, weón. Un Déjame más. mojón. Uy, mi pelo. ¿Qué fue mi pelo? ¿Dónde está mi pelo? Coma sano con flotante. Puta. Con, Coca-Cola. con Pancho, cada vez que teníamos estas cosas, grabación y todo eso, siempre, esta era la alimentación, la comida del momento. Me, La Sanguchito. producción, me weón. acuerdo ese mega sándwich que comimos en el estudio de Pancho, una cosa Hay redonda, una foto. gigante. Hay una foto, Leo, Sí, por ahí. Pancho está en la picada de esa weá. O las empanadas de Ahora, afuera. ahora mira, estoy rodeado de pica. Esa era eso la era de mi lámpara. papá, sí, la Sí. lámpara de mi papá. Y esa cortina, o sea, esa alfombra. Mi abuelo me la pasó. Para que no se Bueno, te corría el bombo. pero Para para que que no no se- crean que la cosa solo termina en flotante, estos pañitos que compramos nosotros ahora los ocupan mis papás para taparse del sol en el patio. Ahí está el teloneo. Camilo El con pato. telonero, sí, po. Ese fue pure datismo. Está Ronnie. Ronald. Ronnie, Ronnie. Patrick, Patrick. Petrizzi. Ancho, ¿hay trabajado con más gente de la región, ¿no es cierto? Así Sí, estable. Con la claro. Pascuala estuviste un tiempo, ¿alguien más? Tuvimos los dos primeros discos y como 4 años juntos. Y ahí se produjo un fenómeno porque el Jorge Abarca estaba con el fulano y yo estaba con la Pascuala. Entonces, él estaba achacado con el fulano y yo estaba achacado con la Pascuala. Y nos dimos vuelta. Y se produjo un enroque natural, así, no hubo que ¿Hicieron discutir, swinger? nada. No, claro, y la Pascuala feliz y el fulano feliz. Entonces todos fuimos felices. No, no hubo ningún problema. Por mientras que hablamos, ponte un zoom a la foto anterior. Para El ver quién rostro, está. Po. Sí, po. Gente, el público. sé que sí, Oye, oye, no sabía que esto tenía este sistema. Uy, ¿y con qué más hay estado después? En verdad la pregunta era como, ¿cómo veis la escena porteña desde el 2005 hasta hoy? ¿Cómo hay estado con gente metido Yo siempre? estuve un tiempo con las escuelas de rock cuando estaba el Pato González a la cabeza
Y ahí me hice cargo de algunas cosas como el rock carnaza, el rock en los balcones, me acuerdo, hasta casi 2 años. Ahí ya me perdí de la cantidad de gente, bandas y un Nano Stern que estaba partiendo, Andrés Godoy que estaba muy amigo con el Pato González, y miles de personajes y bandas que estaban como partiendo, algunas siguieron de largo y otras quedaron en el camino. Me acuerdo de los Pequeñas Partículas también, que me llamaban mucho la atención como banda. Pero cuando me empezó a llamar la atención, parece que se diluyeron o se disgregaron. Entonces no siguió Tuvieron Pequeñas hartas Partículas. formaciones, creo. Sí. La otra que lo Umbría en Calafate también era una propuesta bien diferente Sí, todavía a están, lo ¿no? que Sí. no sé, y había un primo. Todo esto está lleno de coincidencias, porque el guitarrista de Umbría es hijo de una prima hermana de mi mamá. Y somos medios parientes. Nosotros todos, ustedes y yo, somos del Winter Hill, la Pascuala del Winter Hill. Entonces, hay una cosa ahí que se producía a nivel local, de que parece que el colegio produce más artistas que otros colegios aquí de la zona, del área. Puede ser. O que hay un impacto más. Casi fuiste de mi familia, vos, Pancho. Casi fuimos, un tiempo a lo mejor. Si te lo hubiera roto la guitarra a mi tía, weón. La apagué, la apagué, la apagué. Y se la apagué de frente a Pancho. Panchito. Sí, pues, de frente, De Pancho a Pancho. de Pancho a Pancho. Oye, ¿y cómo lo veis? Porque claro, ahora es súper incierto de aquí para adelante, pero ¿te imagináis que te hay puesto a pensar así cómo seguirá la escena? No sé si la escena, porque igual tú te metido en sonido, en grabar, igual es parte de la escena, po. Hace algún tiempo atrás con otro canal, Carlos Canales, llegó con una grabación que necesitaba mezclar. Él ya la había grabado en su casa, tiene buenas cosas y todo, bastante sensibilidad para grabar, y me dijo, mira, necesito mezclar esto, pero no tengo tiempo. Ya le hice las mezclas y después empezó a hablarme de la masterización, pero que quería una calidad, pero muy definida. Y yo me quedé pensando, y yo había averiguado que hay compañías en Nueva York de renombre internacional y en Inglaterra, Abbey Road, que reciben el archivo, te lo masterizan y te lo devuelven en MP3 para que tú digas, mira, aquí, 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 y te hacen unas correcciones por X dólares. Y este gallo lo hizo. Te estoy hablando, mucho antes que empezara a quedar la embarrada que hay ahora. Entonces a mí me empezó a dar vuelta que no era malo poder ofrecer ese servicio como algo Online. remoto, como teletrabajo. Y después se fueron más al chancho. Los Heavy Road hoy reciben la sesión multitrack y tú le mandáis 3, 4 temas de distintas bandas de tu idea que querís Referencia. que más o menos referencia, y los gallos te lo mezclan y te lo mandan mezclado con derecho a 3 devoluciones para hacer mejora. Eso me empezó a llevar a pensar que sí, con ese método uno podría seguir funcionando. Y lo he hecho muy poco, pero lo he hecho. Hay gente que en Concon me manda pistas, yo se las arreglo un poco, se las mezclo, se las masterizo, se las mando de vuelta. Esa es como la única alternativa que está quedando al estudio de grabación, porque no nos podemos juntar. Claro. Las otras cosas que llegamos a hacer como derivado de ceremonia religiosa de un matrimonio. No se puede juntar la gente, no podemos haber músicos, no hay servicio de audio para la ceremonia religiosa. Fiesta bailable con todo, la graduación, el casorio, el cumpleaños, la fiesta de fin de año de una empresa, no se puede hacer la fiesta, no se pueden juntar las personas, no hay servicio de audio. Entonces, yo voy a quedar encerrado dentro del estudio, creo que aquí en mi casa va a terminar todo eso para hacerlo aquí encerrado. No le veo otro futuro, por ahora. Por lo pronto, claro. Me dio lata establecerlo, pero en el inicio, cuando el 18 de octubre quedó la primera cagada, yo caché al tiro ahí que lo primero que se cae es la cultura. Lo primero que se prohíbe son las aglomeraciones,
después la cosa sanitaria, y cuando se empiece a restablecer todo, los colegios, el trabajo, el tránsito de gente libremente, lo último que se va a levantar es la cultura. Sí, yo todavía tengo para rato antes de poder volver a la escena con público, con conciertos masivos y cosas así. Oye, ya pues, hagamos un tema. Sí. Hagamos un tema cuarentenal, pues, ya que estamos acá. Bichos. Oye, sí, eso, bueno, la solicitud, pues, la solicitud que estaba pendiente ahí que le íbamos a decir al aire, para que no quedara... Igual podría ser bichos cuarentenal y que el Pancho lo mezcle y lo masterice. Hablando de, claro, bichos, coronabichos. A mí me gusta Bichos y me gusta James. Fat James. Fat James, me encanta. Que loco igual sería como rockear en la casa cada uno solo. Igual he visto metaleros que lo hacen y les funciona. O sea, el producto funciona igual. Tendríamos que ponernos de acuerdo en cantidades de vuelta y todas esas cosas. Oye, Claro. y en cuanto al... No sé cómo plantear bien la pregunta, Pancho, pero ¿tú sentís tu sello dentro de los discos que tú has hecho? O porque casi siempre me imagino que es como tratar de que la música florezca. Pero igual yo con el tiempo he ido escuchando discos, digo, a ver, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo mezcló? ¿Dónde se masterizó? Como que me he puesto en eso a analizar. Y finalmente igual le cachai una mano a los sonidistas. ¿Tú mismo pudís lograr ver eso o no es tema? No, sí se ve. Yo creo que en los trabajos que he hecho yo es fácil darse cuenta porque no tienen trompeta. Ya, dejémoslo ahí nomás. Cualquier mezcla sin trompeta es mía. ¿Querís desclasificar algo? No, No. sí, o sea, yo jamás he negado eso, ¿ah? Yo siempre lo he mantenido desclasificado. Incluso yo he mostrado, todavía tengo la torta con los 500 discos ahí Oh, Ya, cuéntala. Ya, ¿quién la cuenta mejor? El Leo que la cuente. el Leo que No. quería rasparle con una lija el disco, el último track para que no sonara. O sea, piola. No, Felipe, de nombre, verdad, indicado. Oh, Leo, tú. ¿De verdad pensáis hacer esa cuestión? ¿De rayar el disco para que no sonara ese tema? No. Ah, no, ya, mira. Voy a contarlo, porque yo no soy tan gracioso para contarlo, pero llegaron las 500 copias de La Agitación. De todo esto que habíamos hueado de grabar donde el mono, después de grabar en el estudio El Pancho, Fondar incluido, todo. fondar, invitamos a mi amigo el Sebastián Carrasco, el pez, a grabar el tema que se llama El tema con el pez, trompetita. Y ya, pues lo grabó, se fue a Santiago, mandamos ¿a dónde había que mandar en esa época? No, acuérdense que lo mezclamos. Sí, Tú pues, estabas ahí en la mezcla y quedamos sí, conformes con el efecto que le dimos, estaba todo perfecto, no, claro. el tema estaba listo. Si aquí, bueno, me es más fácil ahora que no veo a Felipe en la cuadrícula, pero yo estaba haciendo otra cosa, un día en la mañana estaba trabajando con alguien, estábamos muy metidos en el estudio y realmente te buscan, me dicen que se abre la puerta, Felipe. Y Felipe entra y me dice, Pancho, en el tema del pez hay que cambiar, la caja, no sé qué pasó con la caja. Y sí, pero es que estoy en otra, Felipe, y por empieza a eso fue. cargarme. Y me empieza a cargar más con el tema, porque ya el máster se iba. Ponte tú al día siguiente. Chuta, ya, permiso, chiquillo, vamos a hacer un alto. Y el Felipe me indicó la modificación, le hicimos, Tenía atacamos que ahí, bajar listo. medio decibel a un cajazo en el cuarto compás, una wea así. Era la caja, la preocupación, la obsesión, era que algo pasaba con la caja en alguna parte del tema del pez. Hicimos la modificación, se quedó tranquilo el Felipe, exportar el tema, ¿no? Masterizarlo, abrir el máster terminado, sacar el pez que estaba y poner el pez nuevo, modificado, generar una nueva matriz para que se fuera conmigo a Santiago a la fábrica de discos. Ya, Y de ahí para adelante yo sigo. saltamos a la casa, a esa tallarinata. Es que eso tiene una previa, Claro, y nosotros, oye Pancho, llegó el disco, cacha, mira fotos así, están todos los discos aquí, los habíamos ordenado bonito.
¿por qué no venía a almorzar a la casa de Felipe? Y todos íbamos Buen con ánimo. esa onda de celebrar, po. Y de repente pusimos el disco, ya, la primera cuestión que hicimos fue poner el disco, ya, pero Pancho todavía todavía no, no llegaba, estábamos los no, faltaba cuatro. para que llegara, pues, claro. Y de repente se acaba, y hoy no sé quién dijo, uy, ¿y No, se no, no. acabó? No, así no fue. Era en la época en que los cabros, el Pato, el Leo, vivían ahí cerca del colegio, del Winter Hill, y estábamos con el Leo cuando recién habían llegado los discos, y el Leo lo pone en el departamento ahí de Fons Kroner, y escuchamos el disco, lo terminamos de escuchar, y no estaba la trompeta, pues, weón. Y el Leo decía, no, si ya viene, no, si ya viene, no. Y nunca llegó la trompeta. Porque la trompeta entra en la mitad, no, entra al comienzo, Claro, pero no, si se a la otra demora. vuelta, Y entra. ahí con el Leo llamamos al Camilo, weón, al Pat, ya ni me acuerdo, y fue como, oye, en No, verdad no el Leo está. me llama, eso fue, el Leo me llama con voz así, vente, Sí, vente para We have, casa we have entonces. a vente a la casa del situation. morro, vente a la casa del morro, weón, ¿qué We pasó? have Y a ahí, problem. y no me dijeron, pues, weón. No, Y esa fue la técnica para decirle al a Pancho. Pancho. Me dijo, Claro, oye, weón. Pancho, ven para acá, weón, ven, mira, weón, escuchemos el disco. Ya, No, pero si almorzamos, nos comimos todo mientras que el disco transcurría, era el último track. Pasó todo el disco completo y terminó el disco y estaba en el tema del pez. Nosotros ya no quedaba nada arriba de la mesa. Y la trompeta, y la trompeta, y la 500 trompeta, discos concha impresos, mi madre. weón. Y se acaba el tema y no hay trompeta y no llegó nunca. Acabó el disco, concheta. Oh, me acuerdo. Y si yo sentía así un frío helado, weón, me imagino cómo le haber sentido el Pancho León, weón. No, y bueno, yo fui a la fábrica y apechugué con los discos de Sí, vuelta con eso trompeta, po. tenemos Se que recuperó. asumirlo. Sí. Pero aquí viene el fenómeno paranormal, para sonido. Al abrir la sesión, las pistas, ¿no es cierto? Todo lo de la batería, el bajo, las guitarras, qué sé yo, venía el pez, y el pez estaba grabado de una manera, no me acuerdo por qué, tenía como 4 pistas. Es cierto que ejecutaba una línea, pero tocaba aquí, después tocaba acá, después tocaba un pedacito por acá, y después tocaba un pedacito por acá. Y las pistas no estaban juntas, estaban 13, 16, 21, 23. Y entre medio había otras cosas, en uso, sin uso. Era muy desordenado yo para mezclar en ese. Ahora estoy mucho más ordenado. Y faltaban los puros pedazos de la pista de la trompeta. ¿Cómo era que yo por error hubiese pasado a llevar con el mouse un par de archivos de un sector de la pantalla que hubiese incluido una guitarra del Pato, otra parte de la trompeta? No, se fueron los puros pedacitos de la trompeta. Y decía, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Y ahí me acordé cuando vino don Felipe, interrumpió la sesión con el cliente que yo estaba, solucionamos su obsesión y ahí En debo medio haber de su dejado. Y ahí pasó algo con la trompeta. Parece que estaba en Cuando la yo caja, no- algo con la caja, estaba en la pista de la caja, ¿o no? Eso era en otra parte de la pantalla, pues nada que ver con la trompeta que estaba abajo y desaparecieron los pedazos de la trompeta nomás. Y no El pensamos, canal estaba, el canal trompeta estaba, todo estaba, pero no estaban los archivos de audio puestos en el lugar. Que yo lo tuve que recuperar con un backup de una sesión anterior que queda guardado, por si tú tienes un historial, que si tú metís la pata como eso, puedes ir sí, a pues, buscarlo atrás y el gallo las colocó, ahí está. ¡Ah! Listo, ya cagué con los 500 discos, pero está la trompeta. sí, nos fuimos para allá, para Al hacer estudio, ¿no? al toque ese rato. Y ese sí Fue, que fue fue un el momento momento tenso. tenso. Claro, hasta que encontraste la pista y fue como ya, ¡fua! Ya, menos mal, güey. Porque hasta, no sé, yo creo que ahí hasta podía no ir, es que no podía no ir la trompeta, si se llama tema con el pez, el güey de la trompetita, Claro. no podía. Y le habíamos puesto un color increíble para que la trompeta sonara como allá lejos, porque era una trompeta Claro, con bien un etérea. monje, güey. Claro, era No, y bien volada quedó. la trompeta que hacía. Y ahí es de los temas que más me gusta de ese disco también, así como que le da. Podía haberse abierto. Puta la talla. La desclasificaste al final. Salió al Está aire, buena. Nosotros habíamos estado 15 años y
No, pero es una buena historia en todo caso, lo encuentro entretenido, que se solucionó de partida. Y deben pasar muchas cosas más. Sí, ¿Ahí tú tenés los discos sin la trompeta? sí los tengo. Los tengo. Podríamos vender De por posavasos. De para el souvenir. auto. Para el auto, así. Claro. Igual que... Para el radar de los pacos. Para Gaspar ahí, cuando era Oye, guagua. sonaba para que rebotara el radar de los pagos, pero muy bueno. Sin trompeta rebota. Se me hizo largo esa audición en la casa del Felipe, que no sé por qué no suena la trompeta y se ¿Cuánto acabó dura el la tema? ¿9 trompeta y minutos? no llegó la trompeta. Porque era largo ese tema. Mo. Como 9 minutos, los 9 minutos más largos de la existencia. Y nosotros nos La trompeta juntamos, no hace su aparición al inicio. Mo. La trompeta ejecutaba después de un rato, empezaba a aparecer. pero aquí lo más maquiavélico de todo es que nosotros habíamos escuchado la cuestión, ya captamos la situación, no está la trompeta, tenemos una crisis, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se lo contamos a Pancho? Sí, no Ya, sabíamos y cómo entonces y no decirle la weá. sabíamos cómo, entonces se nos ocurrió la brillante idea, pero diabólica, con mala onda, de hacértelo escuchar para que ahí tú te dieras cuenta del asunto, en vez de decirlo derechamente, de frente, y estábamos todos así como, Y comiendo. sí, muy mala gestión de crisis. Bueno. Pero terapia de grupo estuvo, bueno, yo sé que usted me quedó claro al final que ustedes sabían lo que estaba pasando. Yo me tengo que dar cuenta ahí en el momento, después de haber, no sé, percibido que estaban un poco distantes, que no se reían muy rápido con los chistes. Público difícil. Claro, nadie decía nada de los fideos con salsa, si estaban ricos o no estaban ricos. ¿Pasas qué cosas? Tremendo, tremendo. Oye, ¿y Pero has podido escuchar este disco, el último? no he tenido oportunidad de escuchar unas cosas que he pinchado aquí en el teléfono nomás. Pero los discos de ustedes yo los tengo en el teléfono y cada cierto tiempo me doy mi patache ahí para escuchar. Porque ahora los tenemos subidos. ¿Dónde están, Pato? Spotify, YouTube, todo. En todo, sí, no sé. Sí. Y el otro, el que más funciona desde computador, Bandcamp. Bandcamp también está. Sí, Sí, está el tercero en Bandcamp, ¿o ¿no? sí, yo lo he escuchado. Sí, ya está en todos lados. Está en todas las plataformas. Sí, ese disco es como la experimentación que venía después de la agitación, pum. Como más ocupando estos loops y cosas así, como improvisación hecha y derecha. Y tampoco había tanta pega porque había una pista L y R, Felipe. No se podía hacer nada más que eso. En la radio. O en Mm. o para la mezcla. No, la de la radio, po, la del tercer disco radio. Sí. O sea, tenemos dos discos que son en bruto, totalmente en vivo. Y la agitación sigue siendo el único Estudio. en estudio. Mm. Y eso que se grabó. Es que sí, pues, flotante no puede funcionar si no es en vivo. Como que nos ha quedado un poco claro eso. Y de hecho en la agitación igual está la base rítmica, por lo menos tocada la misma toma tú que con el Felipe. Son así como... ¿Tú te sentí esa cuestión, Pancho? O ya, o con un buen método se puede lograr igual, hablo de tocar todos juntos y que se sienta como esta magia, o tocar todos por separado y tratar de darle la magia en postproducción. ¿Cómo lo veis tú eso? Mira, cuando es en vivo, a veces el metrónomo enfría un poco, pero ayuda a que la toma quede ordenada para que a la cuarta, quinta, una de las 5 va a gustar más, va a tener algún tipo de aceptación general. Y esa se puede utilizar como esqueleto para, a partir de las otras, sacar pedazos que pudieran tener detallitos. Pero si tú te vayas para atrás, vas para atrás, más antiguamente.
La toma que Claro. quedó, la 65, cuando los tocayos que trabajan así, pero que están tocando 21 veces la misma cuestión en ensayo y después se tiran a grabar. Y la toma 65, claro, es la que se hizo mundial, la que ganó todos los premios, pero cuando uno la empieza a escuchar, está llena de ranas, pues. Tiene ranitas por aquí, por allá, el compadre que entró tarde, ¿Tú pero fue la cachai, que quedó. tú cachai en qué año se empezó a implementar poder grabar por multipista? Porque yo no sé si la Mahavishnu, Jim Monty, o no sé si ellos lo hacían porque querían como su manera de pensar las cosas, o porque no se podía de otra manera, po. No, tú No sé, te ima- a fines de los 60 ya hay pistas, ya. ya grababan en pistas, los Beatles grabaron en 4 y 8, iban empaquetando cosas, grababan 6 pistas, las empaquetaban en 2 o en una y la liberaban las otras y las seguían rellenando. Ujú. Y cuando ya el laboratorio mismo les quedó chico, en estas cosas del Sgt. Pepper, el Magical Mystery Tour, que ya era demasiada voladera, ahí ya empezaron a surgir la misma industria, empezó a incorporar cosas ya de 16 pistas, que es lo que van a ocupar. Mira, la seguidilla es tan increíble, por ejemplo, el asistente de sonido de las sesiones de los Beatles, escribe el ingeniero de los Beatles, era un joven muchacho que se llamaba Alan Parsons. Y cuando los Beatles se acaban en el 68, Abbey Road queda ahí, sigue funcionando con música clásica y otras cosas, entran los Pink Floyd a grabar El lado oscuro de la luna, el año 71. ¿Y quién puede grabar esto? Mira, está este cabro que ha trabajado harto, se llama Alan Parsons. Y va a ser Alan Parsons el responsable de la ingeniería en el disco que es más experimental que no sé qué, El lado oscuro de la luna. Está lleno de trucos de utilización de la máquina, sacar la cinta y hacer loops con la cinta que la firmaban con un lápiz para que la cuestión no se enredara, para hacer una búsqueda que los gallos hicieron en esa época. ¿Te fijáis? Acudiendo a rienda suelta total a lo que se les ocurriera, no había ninguna restricción. Es como que ahora está como más cercano a producir, no sé cómo hacer la diferencia entre producir y experimentar. Eh, Igual nosotros con la agitación tuvimos como estos, que hicimos 2 veces, ¿no? Que nos metimos todos en la sala Sí, a y meter ruidos. echamos a correr los loops y empezamos a pegarle cuestiones y tratamos de hacerlo estéreo y que seguían repitiendo. Era súper simple igual, era como lo que hacía el Fripp con el Frippertronic, pero, pero chilensis casero flotantensis. Chilean Way. Claro. Es que ahí nos dimos los espacios para experimentar, los dimos entre medio de los temas, entre Mm. temas. Yo creo en No, ese método. sí, a lo que iba era como eso, como que por lo menos no, nos dimos ese espacio, que igual, bueno, nosotros no cachábamos tampoco, primer disco para mí, yo creo que alguien había grabado un disco antes de nosotros 4, Felipe, ¿había grabado algún disco en estudio? No. No, pues ese fue como el primero. De hecho, yo ahí entendía para qué funcionaban las bandas de los compresores o cosas así, tratando de mirar así. Igual es... Y después de que he grabado unos cuantos discos más, creo que uno aprende demasiado siendo músico, grabando discos así en estudio, po. Porque igual es loco ahora que podríamos todos grabarnos cada uno y tú que nos mezclí y va a quedar un producto más o menos decente. Ahora el Leo se compró una interfaz, el Felipe se compró una grabadora. Así que, ya pues, ¿cuál tema? Ya, sí, decidamos el tema. Yo creo que ahí vamos a ir cerrando porque ya tenemos 1 hora y media de grabación. Tenemos un tema nuevo que tiene 15 años. Sí, y todavía se llama tema nuevo. Pancho había dicho bichos. Bicho, Fat James, a mí me gustan. La patada del zancudo también me gusta. La Rockero. patada, pero la parte B. Ay, B. Sí, nosotros siempre teníamos un problema con la patada del zancudo, ¿cierto? Teníamos sentimientos encontrados. Que era muy hard rock, Sí. pero
pero pero está bien, yo sé, la otra vez lo escuché, y está bien, o sea, quizás tenía un par de vueltas más, pero esa weá, puta, cuando, lo bacán fue que todos esos temas nacieron de ensayos, po. Y fue la comunión, o sea, ¿cómo se dice? Fue consensuado por los cuatro. Ahí así se hacían los temas, ¿no? A veces Igual, ese disco más tenía el chiste de romper esa. Se acabó el tema 3, vamos al tema 4, que nosotros le metimos cosas entre medio, que Sí. no tenían nada que ver güey, con el tema que se fue y con el tema que venía. Entonces como la gente transiciones quedaba como, pequeñas. claro, Y unos quedan estas ruidos. experimentaciones. ¿Se podría tocar bichos? A ver, sé nuestro productor para este tema. ¿Podríamos tocarlo? ¿Cómo, cómo lo haríamos sin metrónomo? ¿Quién tendría que grabar primero? ¿O con Mira, si metrónomo? fuéramos por hacer como un esqueleto, partir tocando encima del existente. Eso es Cada lo que uno habíamos toca una nueva pensado. pista encima del existente. Y después sacamos el existente nomás al final. Cuando pasen los 4, se saca la pista original y queda la propuesta de ustedes. De una, como Esa es calcar la que se me alguna ocurre. toma. Eso podríamos hacer con el tema nuevo. Claro, agarramos uno en vivo. Mm. Vamos al tema nuevo, po, que es más corto igual, ¿no? Sí, es más corto. No sé si es más corto, pero, Sí, sí, pero a Son lo corto. 5 mejor está, minutos. pero merece ser editado, el pobrecito. Ya, ya, Bicho, ya. bicho lo tenemos ya en dos discos. Pero veamos si funciona, po. Si funciona, hacemos otro, po. Claro. Sí, porque no tiene por qué ser. Bueno, esperemos que no dure tanto esto, Hacemos digamos. la prueba de potencia. Oye, sí. A veces ocurren cosas con el Felipe. Trabajamos con un amigo abogado que se las dio de pintor, músico, crítico de cine y ahora es fiscal de la República, weón. Después de correr maratones. Se dio tremendas vueltas, hizo 3 discos con nosotros. Repertorios, cosas que se le ocurrían a él. Y además quedaron temas afuera de esos 3 discos. En esta cantidad de proceso creativo que tuvo. Y ese que hicimos hace un par de meses atrás, yo lo tenía por olvidado. Y cuando lo empezáis a escuchar, después de haber la distancia que te da el tiempo, tenía una onda el tema y fue quedando, y salió un tremendo tema. Y no fue incluido en ninguna de las 3 producciones. ¿En qué estábamos pensando en el momento que no lo quisimos incorporar? No sé, cosas que ocurren ahí. Probablemente algún tema que nunca hayan grabado, no sé. El único, no hemos hecho tema. Es el último tema que hicimos. Ujú. Sí, Así deberíamos que, Yo me empezar con tiraría ese por para... ese. mm, Sí. para cerrar algo. Ujú. Buena, pues entonces se viene, versión cuarentena. Ya. Con esta super noticia entonces, cerramos la grabación. Buena, Pancho. Va la Ya, trompeta. sí. Con trompeta. Algo podríamos meterle a este tema, pa. No podían ponerlo de fondo en la trompeta así. Buena, León. Ya, Buena, cabros. Rico verlos. igual. Chao, Felipe, Saludos familiares. Leo, Pato. Nos vemos. Chao, chao. Chao. No.